el doctor Horacio López Nicora. Horacio es ingeniero agrónomo, egresado de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción y recibió la prestigiosa beca Fulbright del gobierno de los Estados Unidos para continuar sus estudios de posgrado. Es máster en Ciencias Agrarias por la Universidad Urbana-Champaign de Illinois. Es doctor en fitopatología y máster en estadística aplicada por la Universidad Estatal de Ohio. Actual fundador y director de la Clínica Vegetal, director de laboratorios, vicedirector de investigación y docente investigador de la Universidad de San Carlos. Él es categorizado en el PRONI, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, tiene publicaciones nacionales e internacionales, ha tutorado, tesis de grado, de posgrado, bueno, un amplio currículum y una gran trayectoria, eh, y un amigo, ¿verdad? Así que muchas gracias, Horacio, por aceptar formar parte de este evento y bueno, el aula está a tu disposición. Muchísimas gracias. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Se me escucha? Perfectamente. Sí, ok, genial. Bueno, muchas gracias, Andrea, por la presentación. Voy a empezar a compartir mi pantalla y quiero que me digan si pueden ver y ya le doy modo presentación. Bueno, eh, buenos días de vuelta a todos y gracias por la invitación al CEMIT, por supuesto, y a Andrea que está organizando este evento. Ya lo viene organizando por varios años. Hubiese sido lindo estar reunidos y vernos de vuelta, pero también creo que esta modalidad permite poder ver a varios amigos que a lo mejor no hubiesen podido venir, ¿verdad? Está Andrés Sanabria ahí que lo estoy viendo, Marcos Maidana y muchos otros. Bueno, mi tema hoy es un poco hablar de un trabajo que ya venimos arrastrando por mucho tiempo con un equipo espectacular de trabajo y contarles un poco cómo empezó y cómo sigue este trabajo, ¿verdad? Es Macrofomina fasciolina, este microorganismo asociado al cultivo de soja en Paraguay. Como bien sabemos, en muchas regiones de Paraguay se adoptó la siembra directa como un modo de, de- de- de labranza, ¿verdad? De cultivo. Y los pilares de la siembra directa son cobertura permanente de suelo, ¿verdad? Las erosiones que veníamos nosotros sufriendo en la agricultura hizo que adoptemos este sistema. Rotación de cultivo, eliminación de uso de arado y rastra, ¿verdad? Y el manejo integrado de plagas y enfermedades. Para aquellas personas que a lo mejor no están muy familiarizados con lo que es fitopatología, a lo mejor varios de ustedes sí, simplemente me recuerdo yo mismo de este triángulo, el paradigma de la fitopatología, el triángulo de la enfermedad. Necesitamos tres componentes siempre para que exista la enfermedad. Uno es un hospedero susceptible, un patógeno virulento y un ambiente favorable. Y siempre, ¿verdad?, acompañado de este adjetivo. Permítanme, voy a poner mi puntero. Bueno, entonces, si nos falta uno de estos tres vértices, la enfermedad no ocurre. Sin embargo, si tenemos la presencia de estos tres vértices, tenemos como resultado la enfermedad. Eh, y fíjense que con esta adopción de la siembra directa, nosotros modificamos este ambiente, ¿verdad? Hubo una modificación eh, muy agresiva de este ambiente, muy favorable a la siembra directa, pero es como una caja negra que en el suelo y en ese microcosmo de la superficie del suelo se modificó y no sabemos o ahora estamos comenzando a entender, porque ya lo medimos con mucha más precisión, esos cambios que generamos, ¿verdad? Eh, de vuelta, utilizo ese triángulo de la enfermedad para todas las observaciones que hago día a día en lo que son los trabajos de fitopatología. Entonces, un poco también acá utilizando una analogía con tal vez novelas de detective, ¿verdad? Tenemos el triángulo que podemos ver perfectamente cuando tenemos a la víctima, en este caso la soja, que tiene que ser susceptible, ahí tenemos el hospedero susceptible. Tenemos a los culpables de siempre, que por lo general eh, mi investigación se concentró más en estos
patógenos o microorganismos habitantes del suelo, ¿verdad? Tenemos a los oomycetes, a los hongos, algunos que causan muerte súbita, algunos nematodos de importancia, y el patógeno que hoy nos vamos a enfocar, que es Macrofomina fasciolina. Ya se habló un poco de Macrofomina al inicio, así que genial, buenísimo trabajo, entre paréntesis, el que presentaron. Y la escena del crimen, que serían nuestros ambientes favorables, temperaturas altas, bajas, suelos saturados, suelos compactados, nutrientes en suelo, todo lo que beneficie ya sea el desarrollo de la planta y el organismo que van a interactuar para dar lugar a la enfermedad. Un poco de lo que es el ciclo biológico o el ciclo de la enfermedad de Macrofomina fasciolina a campo, ¿verdad? Es un organismo que desconocemos su fase teleomórfica, no sabemos cómo sexualmente o si sexualmente se reproduce. Sí, es un organismo que lo consideramos asexual. En los Estados Unidos, donde yo trabajé mucho con este organismo, nunca pude observar la formación de picnidios y conidios, a no ser que haya modificado ciertos medios para lograr esa producción. Acá recuerdo yo en épocas ya de universidad con la profe Aida que sí podíamos observar. Pero la formación de estos microesclerosios, la formación de esa agrupación compacta de hifas, ¿verdad? Rodeado por melanina, es lo que hace que este organismo sobreviva por 3 a 5 años en el suelo y en restos de cultivos y que sea disperso a la misma vez. Entonces tenemos la sobrevivencia de este hongo, de este microorganismo, ya sea en rastrojos de cultivos anteriores. Entre paréntesis, Macrofomina tiene un rango hospedero que puede afectar a más de 500 plantas botánicas. Es decir, muchas veces esa recomendación como extensionista de rotación de cultivos no funciona tan bien con Macrofomina, ¿sí? ¿Y cómo adquirió esa variabilidad para poder infectar, colonizar y causar problemas a tantos hospederos, ¿verdad? Bueno, es una digresión, pequeña digresión. Pero en el suelo estos microesclerosios pueden sobrevivir, comienzan a germinar, infectan la raíz, apenas la planta comienza a crecer y desarrollarse. Es decir, nosotros tenemos un organismo que en la mente del productor es un organismo que causa esa enfermedad tardía, ¿verdad? Porque los síntomas y el daño en realidad lo vemos allá en R5, R6, cuando la soja está ya madurando, llenando granos y después a punto de ser cosechada. Ahí vemos la tragedia. Pero la infección ocurre muy temprano, ¿verdad? Ya cuando la planta comienza a germinar y desarrollarse. El hongo crece dentro de la planta y esta se muestra asintomática. Y al sentir estrés, ya sea ambiental, altas temperaturas, bajo niveles hídricos, es decir, una sequía, presencia de otros organismos como tal vez el nematodo quiste de la soja también interactuando y causando estrés a la planta, o ese estrés fenológico, ¿verdad? El cambiar de vegetativo a reproductivo llenado de grano, hace que este hongo se sienta amenazado y comienza a producir estos microesclerosios que de repente comienzan a trancar todo el sistema vascular de la planta y causan esos síntomas que nosotros en el campo podemos observar. Acá tenemos un campo donde nosotros infestamos con el organismo. Ven acá estas parcelitas, ¿verdad? Son parcelitas chicas. Recuerden que estamos hablando de microorganismos que habitan en el suelo, es decir, espacialmente van a estar agregados. Tenemos que trabajar con parcelitas bastante chicas para poder capturar esa heterogeneidad, ¿verdad? Espacial en el campo. Entonces acá, por ejemplo, infestamos esta parcelita, ¿verdad? Y está acá al lado que ven, que todavía está verde la planta, no recibió el patógeno. Entonces vemos cómo va desarrollando esos síntomas que son de marchitamiento, el color negruzco, carbonoso, las hojas, es tan rápido el marchitamiento que las hojas quedan colgadas por la planta, ¿verdad? Entonces, síntomas muy característicos. Sacamos esas plantas muertas y las partimos, ¿verdad? Y en la base del tallo y también la raíz pivotante vemos la colonización, ¿verdad? Ya sea tanto de la corteza como el cilindro vascular acá, lleno de microesclerosios. Y tenemos diferentes diagramas para poder dar un nivel, ¿verdad? Este sería un nivel 3, más infectado, más colonizado sería un nivel 4, 5,
Y por supuesto se imaginarán que 0 es aquella planta que no tiene la formación de estos microesclerosios, bastante saludable, ¿sí? ¿Cuál es otra forma de cuantificar? Otra forma de cuantificar macrofomina, porque debemos siempre tratar de lo que vemos como científicos, observamos, poner en una planilla para poder hacer cierto tipo de análisis cuantitativo, ¿verdad? Entonces, la manera como nosotros podemos cuantificar macrofomina, ya sea de suelo o ya sea de tejido de la planta afectada, es triturando este tejido o sacando una muestra de suelo y poniéndolos en estos medios semiselectivos. Estos medios tienen rifampicina, hacemos un protocolo por el cual nosotros tratamos de obtener solamente los microesclerosios, esos son los que se ponen acá y comienzan a producir estos colonios, ¿verdad? Que después podemos contar y reportar en unidades de colonios formadores, ya sea por gramo de suelo o ya sea por gramo de tejido vegetal. Entonces tenemos una forma de cuantificar macrofomina, ya sea en suelo o en planta infectada. Bueno, entonces lo que hacemos es nosotros infectamos estas plantas en el campo, vamos y inclusive cuando las plantas están saliendo, esos cotiledones con manchitas negras, ojalá puedan ver o imaginarse, ¿verdad? Vamos después, llevamos al laboratorio, hacemos desinfestación y vemos que efectivamente el hongo está dentro de la planta. El hongo está dentro de la planta apenas la planta germina, ¿verdad? Y eso es muy interesante porque cambia la forma de pensar del productor, de ser un problema ya tardío, ¿verdad? Y como mencionaron en una de las charlas, la primera, ¿verdad? Macrofomina es un terrible competidor. Es decir, que en el suelo rápidamente macrofomina va a tratar de entrar en el hospedero. En campos, ¿verdad? Donde tenemos también otros patógenos, hicimos varios estudios de interacción, ¿verdad? Cómo macrofomina interactúa con otros organismos y esa interacción o ese efecto concomitante, simultáneo, entre macrofomina y otros organismos, cómo daña o puede llegar a dañar a la planta. Entonces con eso, ¿verdad? Con todas esas ideas, ¿verdad? Que veníamos formando o venía yo formulando durante mi trabajo de doctorado en Estados Unidos, agarré contacto con un grupo genial de investigadores. Muchos de ustedes conocen a Aida, a Cristian, Lidia Pedroso, Enrique Hans, que es el fundador de SustenLab y uno de los dueños ahora. Y sale un trabajo que quisimos hacer juntos. Originalmente el trabajo era distribución y abundancia de macrofomina faciolina y nematofitoparásitos en campos de soja en Paraguay, ¿verdad? Financiado y agradeciendo ya en este momento al INVIO y a la Facultad de Ciencias Agrarias, que fueron los que pusieron el fondo para hacer esto. Formamos este equipo de trabajo que ahora tengo entendido que ya es más grande, y ellos fueron a diferentes puntos del país. Seleccionamos 300 campos que estaban plantando soja. Acá lo que estoy mostrando es un mapa para determinar nosotros nuestra selección. Ojalá puedan ver, si les sale chica la imagen, que hay diferentes colores acá. Entonces tenemos un color más oscuro. En esta zona donde ustedes saben se planta más soja, el color oscuro representa más hectáreas que producen soja en esos departamentos. Y los colores claros son menos hectáreas todavía de producción de soja. Entonces, como bien sabemos, la producción de soja en Itapú, Alto Paraná, Canindeyú, esta zona es mucha. Vamos y vemos plantaciones y plantaciones y plantaciones de soja. Pero el cultivo se fue movilizando y se está movilizando hacia el norte del país, ¿verdad? Sabemos que en San Pedro ya se planta bastante y así se está movilizando hasta inclusive llegar al Chaco ahora. Era usar la técnica que usamos para sacar nematodos, que funciona muy bien, está estandarizado. Seleccionás una hectárea, una hectárea de soja, comenzás a entrar, caminás en zigzag y tomás muestras de suelo. Tenés una muestra compuesta de suelo que lo refrigerás, si es posible, alejado del impacto del sol y traes al laboratorio para cuantificar organismos habitantes del suelo, como nematos, macrofomina, fusarium, pitium, phytophthora, etcétera, etcétera, ¿verdad? La idea era entrar en cualquier campo que tenga soja. Era sacar los organismos, los microorganismos asociados al cultivo de la soja. Pero si veíamos síntomas, y uso el plural acá porque yo no estaba
acá en Paraguay. O sea, si veían síntomas, entrar al campo, examinar esos síntomas y si encontraban, ¿verdad?, el organismo que estábamos buscando, efectivamente sacar muestras de suelo de ese lugar, ¿verdad? Entonces vemos acá a la profe Aida examinando algunas plantas, le vemos al profe Cristian Grabowski acá yendo a esos focos, ¿verdad?, de sintomáticos, arrancando las plantas y verificando que efectivamente había esa producción de microesclerosios. Entonces, tenemos ahora 300 muestras de suelo y queríamos exprimir lo máximo, la máxima cantidad de información de eso. Entonces, podíamos hacer la parte de vida del suelo, que decidimos hacer nematodos y macrofomina faciolina. Se pudieron hacer otras cosas, pero también la parte físico-química del suelo, ¿verdad? Estábamos con Enrique Hansen en el equipo, el laboratorio de suelo SustenLab hizo toda la parte físico-química. Lo que estoy mostrando acá es cómo macrofomina faciolina, las unidades de colonos formadores, ¿verdad?, está altamente correlacionado con muchas variables físico-químicas del suelo. Y cómo estas variables físico-químicas del suelo también están, ya sean positivamente o negativamente, correlacionadas entre sí. Lo que ven acá con X son correlaciones no significativas al alfa 0.05, creo que usé para hacer este análisis. ¿Y por qué muestro esto? Porque todo esto pueden ser variables, ¿no? O sea, tenemos la acidez del suelo, tenemos la textura del suelo, tenemos la presencia de aluminio, tenemos la presencia de fósforo. Todas son variables que se pueden incluir en modelos estadísticos. Pero ustedes bien saben que si estas variables están correlacionadas entre sí, puede ocurrir un efecto en análisis estadístico que se llama multicolinearidad. Y esta multicolinearidad nos pueden dar inferencias o resultados erróneos, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos aplicar ciertas técnicas de variado, como por ejemplo el análisis de componentes principales. Vemos acá que nuestros dos primeros componentes principales explican más del 70% de la variabilidad de esos datos físico-químicos del suelo. Entonces, genial, de más de 10 variables, ahora tenemos 2 variables que podemos usar en cualquier análisis estadístico. ¿Y qué análisis estadístico vamos a hacer? El primero que hicimos fue, bueno, de cada uno de estos puntos vamos a cuantificar cuánta macrofomina hay, ¿verdad? Entonces vamos a ver que acá tenemos ciento tantos colonios formadores por gramo de suelo. Acá tenemos 15 y así vamos, ¿verdad? Pero lo interesante sería predecir, ¿verdad?, en lugares donde no pudimos entrar o ir a hacer el muestreo de los puntos que sí tenemos datos, poder hacer un mapa un poco predictivo, que nos ayude o nos indique a dónde ir en nuestros próximos estudios, ¿sí? Y la técnica que utilizamos acá, una técnica geoespacial o de análisis de estadística espacial, que se llama co-kriging. El co de kriging. Kriging es la interpolación que se hace, que no solamente te predice los valores que vas a encontrar en lugares donde no te fuiste, sino que te da un rango de variabilidad, de incertidumbre. Es decir, en estos lugares acá en Itapúa, yo puedo estar muy seguro de decirle a una persona en Itapúa que de 1 gramo de suelo, ellos pueden tener entre 127 y 172 colonios formadores. Con mucha precisión. Sin embargo, acá en Misiones ya hay mucha variabilidad en esa predicción, porque tenía solamente una muestra, ¿verdad? Entonces, eso es lo lindo de co-kriging, que te puede dar estas interpolaciones, pero también te da otro mapa igual, dándote las predicciones de tu varianza, ¿verdad? Y la parte del de co-kriging, es poder adicionar todas estas variables adicionales que nosotros creemos pueden influenciar en la abundancia de macrofomina, como por ejemplo las condiciones físico-químicas del suelo. Entonces, de más de 10 variables altamente correlacionadas, nosotros con ese análisis multivariado que les mostré en el slide anterior, terminamos con 2 variables completamente ortogonales, independientes, que nos ayudan a mejorar esta predicción. Bueno, y se responde entonces la pregunta, se responde de estos 300 campos,
¿Tenemos macrofomina? Sí, tenemos macrofomina en los 300 campos, en las 300 muestras de suelo. No nos sorprendió esa respuesta. ¿Cuánto tenemos? ¿Y existe variabilidad? Sí, existe una variabilidad en la abundancia de macrofomina. Y vemos que hay mucha más macrofomina en esta zona donde se produce más soja y mucho menos en el lugar donde la soja está, digamos, migrando, como pueden ver acá. Pero ¿qué otras preguntas podemos hacer? ¿Y qué hay de la infección a la soja? Porque ustedes sacaron del suelo. Está bien, macrofomina está en todas partes. ¿Infecta o no las hojas? Sí, infecta las hojas. Entonces hicimos, para responder a esa pregunta, un estudio de patogenicidad. Y utilizamos el protocolo, ¿verdad? Publicado en el 2012 del grupo de Glenn Harman en la Universidad de Illinois. Y lo que hace es con una planta que produce estas dos hojitas verdaderas, ¿verdad? Le cortás a todas, les decapitas, le cortás la parte apical y dejas unos 25 milímetros o 35 dependiendo de tu protocolo. Y acá arriba, ¿verdad? Si pueden ver en estas imágenes a lo mejor muy chiquitas en su pantalla, colocamos una placa de Petri sin aislado, si es control, como en este caso, o con los 300 diferentes aislados. Y después lo que hacemos es medir la progresión de la infección, de la colonización de este microorganismo. Entonces tenemos en algunos casos ciertos aislados que al colocarlo acá comienza a colonizar, pero coloniza por un poquito y no se mueve más, no se mueve tanto, ¿verdad? Pero vemos esa necrosis. Vemos otros casos que sí coloniza todo, esos 35 o 25 milímetros, lo que hayas decidido de acuerdo a tu protocolo. Y en otros casos, aislados que completamente liquidan a la planta. Es algo impresionante y hermoso si es que tienen cierta afición por la fitopatología. Bueno, pero lo que hacemos es ir midiendo cómo va avanzando esto. Entonces tenemos muchas mediciones por los días que decidimos cuantificar, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer para resumir eso en un valor? Y utilizamos esto. En fitopatología tenemos lo que se llama el área bajo la curva de desarrollo de la enfermedad, o Area Under the Disease Progress Curve, ¿verdad? Entonces lo que te hace, vas midiendo cómo va avanzando ese microorganismo en ese tejido vivo, ¿verdad? Y después terminas con un valor acá que es el valor del área, ¿verdad? A mayor área, el microorganismo avanzó mucho más rápido. Entonces podemos decir, por proxy, ¿verdad?, que ese aislado es más patogénico. Entonces, respondiendo a la pregunta que teníamos, ¿verdad?, de que si existe variabilidad en la patogenicidad de este microorganismo, acá vemos ordenado, acá tenemos el área de cada uno de esos 300 aislados y vemos como sí, efectivamente tenemos aislados que son muy agresivos, patogénicos, y otros que, si bien colonizan un poquito, no se extienden por más de eso, ¿verdad? Y vemos algunos 6 puntos en colores lilas que voy a hablar un poquito después de eso, ¿verdad? Está bien, tenemos esta información, es genial, pero ¿qué nos dice de esa distribución espacial? Porque en realidad lo que a nosotros nos interesaría saber es si regiones en Paraguay tienen mucho de este patógeno que son muy agresivos. ¿Y dónde están? Y si están, por sobre todo, agregados espacialmente, en forma significativa, ¿verdad? Entonces, para hacer eso, ahora que tenemos 300 puntos con información de abundancia y también con información de patogenicidad, podríamos aplicar, ¿verdad? Acá está la abundancia, sacamos en invernadero la variabilidad en patogenicidad, podríamos ahora nosotros tratar de utilizar otra técnica geoespacial que se llama análisis de puntos calientes o hotspot analysis, ¿verdad? Para hacer eso nosotros debemos primero decir si es que hay, ¿verdad?, autocorrelación espacial. Entonces ese es el primer paso que hicimos en este análisis. Entonces determinar, basándonos siempre en esta variable de respuesta que es patogenicidad, si es que estos campos que están más cerca
tienen la misma agresividad en cuanto a sus aislados y si esa agregación es estadísticamente significativa. Eso nos interesa, porque podría haber un potrero en mi campo donde yo tengo unas parcelas, donde yo tengo un patógeno sumamente agresivo, pero mi vecino tiene un aislado que no es agresivo, ni siquiera puede colonizar tanto al cultivo, ¿verdad? Entonces, no hay agregación espacial en ese caso. Entonces, ¿qué hacemos acá? Nosotros podemos hacer ese análisis, determinamos que nuestra ventana de distancia es de 80 kilómetros y se pueden probar varias metodologías para optimizar esto. Y al final de cuentas, y acá me parece que les va a costar un poco ver en sus pantallas, si es que siguen viendo esto en forma muy pequeña, vemos diferentes colores, ojalá pueden ver. Acá en San Pedro los puntos fueron de color rojo, puestos de color rojo. Acá hay un montón de puntos puestos en color amarillo y acá en Itapúa hay un montón de puntos puestos en color azul. Acá tenemos el análisis, ¿verdad? Que resulta en probabilidad. Tenemos los puntos fríos, es decir, aislados que no son muy patogénicos, que están agregados espacialmente, significativamente. Tenemos, mientras el color es más oscuro, más azul, tenemos más confianza en decir eso estadísticamente. Y los puntos rojos son aislados muy patogénicos que están agregados espacialmente. Y ya que la imagen está muy chica, para poder representar esto, a lo mejor acá se ve un poquito mejor lo que estoy tratando de decir, ¿verdad? Utilizando estos análisis de puntos calientes, ahora podemos tener nosotros un mapa interpolado, ¿verdad? Utilizando de vuelta la técnica de Kriging, ¿verdad? Adicionándole las otras variables que nos van a ayudar a nosotros a mejorar la predicción y tener lugares donde vemos que hay puntos calientes. Esta zona parece que los patógenos del microorganismo Macrofumina fasciolina, los aislados más patogénicos, parecen agregarse espacialmente. Mientras que en esta zona de Itapúa, los patógenos menos patogénicos, Macrofumina fasciolina, los aislados menos patogénicos, parecen estar agregados estadísticamente. Y una zona acá, como les dije, donde parece que la agregación es completamente aleatoria y no hay un patrón. Simplemente para cerrar la presentación, ¿verdad? Y a modo de curiosidad mía y a lo mejor de ustedes también, ver lo interesante que puede ser que en lugares, ¿verdad? Con abundancia de macrofumina, tenemos inversamente aquellos aislados menos patogénicos. Y en lugares donde la abundancia es mucho menor, tenemos, ¿verdad? Esos puntos calientes donde los aislados son extremadamente patogénicos al cultivo, ¿verdad? Utilizamos esto nosotros para ahora poder seleccionar esos 6 aislados que le había mostrado en la imagen anterior para secuenciar completamente el genoma. Entonces tenemos 6 aislados de Paraguay, ¿verdad? Con diferentes agresividades que ya fueron secuenciados completamente. Y lo secuenciamos por Illumina y por MinION, ¿verdad? Nanopore. Entonces tenemos lecturas largas y lecturas chicas y lo pusimos eso todo junto para crear unos genomas de muy buena resolución. Bueno, y eso espero presentar el año que viene, si es que Andrea me vuelve a invitar. Con eso les agradezco mucho, les pido disculpas, no sé qué habrá pasado con la presentación en la pantalla, pero queda a disposición de todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Horacio, y qué bueno saber ya un año antes que vas a participar, porque a veces son un poco difícil de encontrar, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias, Horacio. Estamos sobre la hora, pero vamos a tomar un par de preguntas, ¿sí? Dice, ¿se podría decir que la perseverancia me supongo que habla de del patógeno, por las zonas de cultivo dependería del tipo de suelo? Vivo en Alto Paraná y el suelo es bastante interesante, como se mostraba en el mapa de color oscuro.
Sí, muy buena la pregunta, Andrea. Eh, Alto Paraná, dijo, ¿verdad? Sí. Bueno, sí, efectivamente, MO no sé si te referiste a materia orgánica, pero sí, hay una correlación acidez, materia orgánica, eh, con este organismo, con este microorganismo. Y pensemos nomás como este microorganismo, perdón. Eh, entonces, tipo de suelo. Sí, efectivamente, tipo de suelo, y genial, porque dije de materia orgánica creyendo que eso te referías. Eso es lo que yo noté, ¿verdad? La alta cantidad de materia orgánica muchas veces permite la presencia de otros microorganismos, tal vez benéficos para nosotros, que compiten bastante bien con macrofomina. Entonces, en esos casos sí nosotros pudimos percibir que hay un impacto importante a medida de que encontramos más materia orgánica con lugares con menos materia orgánica. Por ejemplo, en esta zona de San Pedro, ¿verdad? Ustedes conociendo un poco San Pedro, se imaginarán, o por lo menos yo siempre pienso en la textura del suelo, ahí es bien arenoso, ¿verdad? Es bien arenoso, lo que significa que hay más pérdida de agua, hay más lugares secos, la temperatura es más elevada, son condiciones favorables para macrofomina. En oposición, ¿verdad? A estos lugares acá donde hay más retención de humedad, hay más diversidad en lo que son los microorganismos. Entonces por ahí yo creo que va un poco la mano. Contestaba mi pregunta, gracias. Sí, gracias a vos. No sé si hay otra pregunta, Andrea. Se puede tener cuidado con rastrojo. Vos sabés que eso siempre es una pregunta medio, a mí me da controversia, ¿verdad? Porque nosotros sabemos los beneficios de de la siembra directa. Entonces no cabe decirle al productor no deje rastrojo en tu suelo, ¿verdad? Y de repente te encontrás con un organismo que puede atacar a más de 500 especies, ¿verdad? Incluyendo el maíz y la soja, que generalmente van en rotación, girasol también. Entonces, ¿qué hacemos? Nos encontramos en esa problemática, ¿verdad? Algo que sí nos damos cuenta también que con macrofomina el medio ambiente es muy importante, ¿verdad? Entonces, aliviar el estrés por lo general alivia el impacto de este organismo. Entonces, muchas veces esas prácticas culturales que van a acompañar a una siembra directa es muy importante, Miguel. Bueno, por una cuestión de tiempo, vamos a cortar las preguntas aquí. Yo voy a enviarle esto a Horacio, su correo electrónico, para que él nos pueda responder las Ah, preguntas que sí. van a estar disponibles con la presentación del video en las redes sociales de el CEMIT. Hay muchas felicitaciones por el trabajo y por la presentación. Y bueno, muchísimas gracias a Horacio nuevamente.